No conozco Hola, espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en esta sesión educativa UNIMAD. Mi nombre es Valerie. En UNIMAD queremos verlos triunfar. Visita nuestro sitio web www.unimad.edu.mx y conoce las 11 licenciaturas y 2 maestrías que tenemos para ti. Todas cuentan con REVOES o visítanos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como UNIMAD. En esta sesión abordaremos el tema Mercadotecnia Política, a cargo del licenciado Carlos Cajero. El licenciado Cajero estudió Ciencias de la Comunicación en La Salle, Cancún. Ha trabajado como editor y columnista de espectáculos y cultura para novedades.
También fue jefe de redacción para el periódico Quintana Roo Hoy. Fue productor y director de distintos productos radiofónicos como el programa Carabina 3030 y la radionovela Yanumuk. Trabajó como director de publicidad y propaganda para Suba Producciones, realizando conciertos masivos de Ricardo Arjona, Café Tacuba, entre otros. También fue vocero para el candidato a la presidencia municipal por Morena, Julián Ramírez Florescano. Actualmente es docente de distintas universidades en Cancún. Es un placer para mí darle la bienvenida al licenciado Carlos Cajero. Muchas gracias, Valerie. Muy buenos días a todos los estudiantes, toda la gente que nos está viendo a través de este webinar aquí en la Universidad de UNIMAD. Para mí es un gusto hablarles de algo muy apasionante, de algo que definitivamente nos requiere echar a volar. Número uno, las ideas. Número dos, la creatividad, que es precisamente las campañas de marketing político. Pero vamos a ir caminando en cómo se fue dando el concepto de marketing político a través de los años. Hay varios momentos interesantes en la historia que hay que analizar. El primero es precisamente cuando surge y la gente se da cuenta de que a través de una campaña, cuando todavía ni siquiera se conocía este término como tal, empiezan a darle forma a las ideas, a cómo nosotros que estamos de este lado, es decir, gobierno, vamos a poder influenciar, vamos a poder manipular, vamos a poder convencer a las masas, a la gente. Esto se da a mediados del siglo XX, la década de 1940, más o menos, cuando se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo se da? Uno de los principales pilares de la propaganda política como tal, antes de que se llamara marketing político, como hoy lo conocemos, se conoce como propaganda política. ¿Qué es la propaganda política? Hay que definir primero, antes de seguir adelante, tres cosas. ¿Qué es la propaganda? ¿Qué es el marketing? ¿Y qué es la publicidad? La propaganda lo que nos va a decir o que lo que nos quiere informar es que va a cambiar nuestra forma de pensar acerca de una filosofía, acerca de una ideología. La publicidad lo que va a hacer es crear una necesidad en nosotros. Y el marketing son las estrategias que vamos a seguir para poder crear la necesidad en un público, en un auditorio o en una masa. Bien, ya una vez dicho esto, la primera persona que le pone nombre y apellido a las estrategias de propaganda política es Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, ¿sí?, fue el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda nazi de Adolfo Hitler. Él lo que hizo fue darse cuenta y utilizar los medios masivos de comunicación para poder influir, para poder manipular las masas y todo poder lograrlo para que la masa, la gente, los alemanes pudieran tener una identificación con la ideología de Adolfo Hitler. ¿Okay? Joseph Goebbels se da, utilizando los medios masivos de comunicación podíamos emitir cualquier tipo de mensajes y estos mensajes iban a poder manipular a la masa, ¿ok? Lo que hace Joseph Goebbels son 11 principios, pero antes de usar los 11 principios vamos a analizar una de las frases más importantes de este personaje alemán. Dice, la propaganda funciona mejor cuando los que están siendo manipulados son seguros de que están actuando por su propia voluntad. Hay que tomar en cuenta que estas frases, ¿sí?, siguen siendo vigentes, ¿ok? Lo único que va a cambiar van a ser las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo, ¿ok? Nosotros, muchas veces, no solamente en la política, sino cuando vamos a comprar cualquier producto, vamos a consumir cualquier servicio, estamos siendo manipulados para poder consumirlo. Y no solamente vamos a consumir, como bien les digo, un producto o un servicio, vamos a consumir también una ideología. Y las ideologías son las que nos venden los partidos políticos, ¿ok? Entonces, si nosotros no nos estamos dando cuenta de que estamos siendo manipulados, es cuando la persona que está haciendo la campaña de marketing o de propaganda política está funcionando, ¿ok? Si nosotros nos empezamos a dar cuenta, entonces, si la masa se empieza a dar cuenta de que está siendo manipulada, no le conviene a la persona que está haciendo la campaña. ¿Por qué? Porque empiezan los cuestionamientos, ¿ok? Y el político entonces ahí se va a tener que sacar otro tipo de herramientas para poder contestar a la masa, al público.
Sin embargo, hay un principio político de los candidatos que lo aprendí cuando estuve precisamente dirigiendo una campaña política. Me decía una persona que tenía muchísimo tiempo dirigiendo las campañas políticas y me decía, una ley es que un político no debe contestar nunca lo que le estás preguntando, siempre debes de evadir. Y le dije, ¿cómo? Sí, me dice, tú analiza todas las entrevistas que le hacen a Carlos Salinas de Gortari, que tenemos que reconocer que es un genio en este manejo y en esta manipulación de información y de declaraciones. Tú le preguntas algo a Carlos Salinas de Gortari y jamás te va a contestar lo que le estás preguntando. Siempre te va a llevar por los caminos que él quiere. ¿Ok? Es ahí donde pudiera el manejo del entrevistador hasta llegar a la respuesta que él quiere. Sin embargo, hay políticos que son muy hábiles y nunca lo van a hacer. Bien, entonces esto es lo que nos dice Joseph Goebbels. Estos principios que él lanza en la década de los 40 aún siguen vigentes y este es uno de ellos. Bien, vamos a analizar otro, que es el principio precisamente de orquestación. Me permito leerlo. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre sí mismo, sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase, si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Vamos a desglosar primero esta parte y esta frase que nos dice Joseph Goebbels. Número 1, debe delimitarse. Esto tiene que ver mucho cuando tú estás haciendo una campaña política. Lo que yo también les digo a mis alumnos es, tiene que tener una campaña y tiene que tener un eslogan. Ese eslogan se tiene que repetir varias veces. ¿Por qué se tiene que repetir varias veces? Porque eso es lo que tú le estás ofreciendo a la gente, ¿sí? En el año 2000, en México, nos encontramos con un hartazgo social y ese hartazgo social llevó al cambio y precisamente el lema de la campaña de Vicente Fox fue el cambio. ¿Okay? Ahorita vamos a analizar algunos videos precisamente de esta campaña que también en esto de la propaganda política interviene lo que fue la publicidad y es a partir de esa campaña política. Bien, entonces tenemos que definir ciertas ideas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a repetir en campaña? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a decir a la gente cuando estemos, número uno, ante los medios masivos de comunicación? Número dos, cuando estemos haciendo campaña en tierra. ¿A qué nos referimos cuando estamos haciendo campaña en tierra? El candidato, para poder conseguir votos, tiene que ir casa por casa tratando de convencer al público, a la ciudadanía, al pueblo de que él es el candidato ideal. Esa es precisamente la campaña en tierra. Tratar de convencer a los votantes de que el voto sea para él, ¿ok? Y regularmente estos votantes se encuentran en la gente, aunque todo partido político, ¿sí?, debe de entrar a una votación con una base de votos segura, que eso te lo va a proporcionar tu propio partido. Los clubes de adolescentes, la militancia, y con eso tú vas a poder entrar. Ahora, lo difícil es poder conseguir más votos en la gente indecisa, en la gente que no sabe por quién va a votar o en la gente que incluso pertenezca o simpatice con otro partido político, ¿ok? Entonces, es muy importante que sean pocas ideas, que sean pocas frases las que se estén llevando en la campaña. Y conforme vaya avanzando la campaña, ¿sí?, podemos ir cambiando este tipo de frases, este tipo de eslogan, o podemos ir adaptándola a las necesidades que se nos vayan dando. Por ejemplo, y hago mucho énfasis en la campaña de Vicente Fox porque realmente fue una genialidad. Vicente Fox iba caminando muy bien en su campaña, pero hay un momento en el que se cae y empieza a levantar Francisco Labastida o Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, el repunte de Vicente Fox lo hace cuando se da el debate y de manera necia Vicente Fox dice hoy. ¿Cuándo se va a llevar el debate? Hoy. No, que espérate al viernes, Vicente, hoy. Y ese hoy lo toma como frase de campaña y dice, ¿cuándo es el cambio? El cambio es hoy. Necesitamos una persona que no se... No deje el cambio para mañana, no deje las necesidades del pueblo. El cambio se tiene que hacer hoy. Y repunta otra vez Vicente Fox en las encuestas. Entonces,
cuando tú estás haciendo una campaña política tienes que ver cómo se van comportando los medios masivos de comunicación, tienes que ver cómo se van comportando tus contrincantes para poder también sacar tus armas, que también se da mucho lo que es la guerra sucia. Esto de hacer campañas políticas también tiene su riesgo, ¿ok? Bien, vamos a la otra frase que tiene que ver con esto. Una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Esta es una parte que tiene que lidiar el político. ¿Por qué? Porque ha perdido credibilidad por los antecedentes históricos en cualquier parte del mundo. El lograr credibilidad en la gente es muy difícil. No necesariamente que tengas que decir una mentira, sino que tú tienes que convencer a la gente de que tú realmente vas a generar un cambio. Y otro de los principios de Joseph Goebbels, es decir, es culpar al gobierno anterior de todo lo que se ha hecho mal. ¿Okay? Entonces, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Esto de culpar al gobierno anterior de todo lo que ha hecho mal le costó la vida a uno de los candidatos en 1980, y no es cierto, a Luis Donaldo Colosio, que fue en el 94. Él le echó toda la culpa al gobierno anterior y bueno, ya sabemos lo que pasó. Bien, en México hemos visto algunos grandes avances, pero no nada más. En México se han llevado algunas campañas políticas con gran éxito, ¿ok? Joseph Goebbels nos marca desde 1940 los estatutos y los pasos a seguir dentro de una campaña política. Y así se llevan durante muchísimos años, ¿ok? Esto de la propaganda política, esto de las bardas, esto de los discursos, ¿sí? Con fuerza, porque también los políticos, una de las fuerzas, una de las herramientas más importantes es el discurso político. Tiene que saber cómo convencer a el pueblo, cómo convencer a la masa. Uno de los grandes discursos es precisamente el de Luis Donaldo Colosio. Hay otro discurso también muy importante del que fuera presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que son parteaguas también. Pero bueno, en Sudamérica también las campañas políticas, hay un parteaguas en esto de las campañas políticas. ¿Y cuál fue? En 1988 se lleva a cabo un plebiscito, ¿ok? Un plebiscito en el que la respuesta era sí y era no. ¿Para qué? Para que siguiera o no en el poder Pinochet. Y es ahí donde hay un cambio radical en la forma de cómo se empieza a ver al candidato, no un candidato, porque esta vez no había un candidato, esta vez era votar por una palabra, por un sí o por un no, pero esa palabra te iba a llevar a un cambio, que era lo que evocaba votar por un sí o votar por un no. Como les repito, en 1988 se lleva a cabo esta votación con el no, ¿ok? Y es aquí cuando empiezan a darse cuenta, la persona que lleva a cabo esta campaña política es un publicista y empieza a meter elementos de la publicidad a una campaña política. Y a partir de 1988, la mayoría de las candidaturas, ¿sí? O de los candidatos se empiezan a vender como un producto publicitario. Es decir, nos empiezan a crear una necesidad, nos empiezan a vender unos arquetipos, ¿sí? Dentro de estas campañas políticas. El no era que no siguiera, obviamente, Pinochet en el poder, y el sí era precisamente que siguiera Pinochet en el poder. Pero bueno, esta campaña tuvo muchísimo éxito. Esta campaña del no, a final de cuentas, fue la que ganó. Y todavía se sigue analizando en Chile esta campaña que fue realmente exitosa y que sacó a Pinochet del poder, ¿ok? Pero tiene mucho que ver los spots publicitarios que se realizaron en aquel entonces, ¿ok? Muchas veces los spots publicitarios y que veíamos en televisión no eran espectaculares, no tenían la gran producción, sin embargo, eran efectivos. Y eso es lo que tienes que buscar tú cuando estás haciendo una campaña política. No tiene que ser la gran producción, no tiene que tener los grandes recursos, sin embargo, tiene que ser efectivo. Eso es muy importante. Un ejemplo, saliéndonos un poco de la política, hay una tienda que se llama Electra. Esta tienda tiene algo muy en particular, está dirigida a la clase media baja, para las personas que no pueden llegar y comprar un producto, ¿sí? Con un efectivo y llevárselo a su casa, sino que van a requerir un crédito.
Los comerciales de Electra son efectivos y no tienen esta gran producción. ¿Por qué? Porque ahí utilizamos un efecto de comunicación que es la identificación. Tú te vas a identificar con lo que estás viendo en la televisión, con el medio masivo, ¿ok? Hay que recordar cuáles son los medios masivos de comunicación, que son vamos a recordarlos de manera convencional, que es la radio, la prensa, el cine y la televisión. Estos son los medios convencionales que utilizan las campañas políticas. Sin embargo, hoy en día la forma de hacer una campaña política ha cambiado de manera radical. Y ahorita vamos a llegar a esta parte. Entonces, en 1988, como yo le estaba diciendo, se lleva a cabo esta elección de plebiscito y los comerciales son precisamente lo que la gente necesitaba ver. Lo que hizo el publicista es llevar lo que la gente quería, llevar la voz del pueblo a los medios masivos de comunicación y presentarlo en esos spots. Ese fue el éxito. Ese fue el éxito. De hecho, si pueden, hay una película realizada por Gael García que se llama No, que habla precisamente de todo el riesgo que llevó y que conllevó hacer una campaña publicitaria, ¿ok? Bien, a partir de 1988 en Sudamérica hay este cambio y también en México. En México, justo platicaba aquí eh, antes de empezar este webinar, que para mí la mejor campaña publicitaria que se ha hecho de un candidato político fue precisamente la de Vicente Fox. ¿Y por qué la de Vicente Fox? En Vicente Fox se reunieron muchísimos elementos que llevaron precisamente a este candidato de Acción Nacional a derrocar una dictadura perfecta de 70 años del Partido Revolucionario Institucional, pero también tuvo mucho que ver la campaña. Si no hubiera sido Vicente Fox, difícilmente hubiera sido otra persona. Tuvo que ver mucho la fuerza de Vicente Fox, la forma de hablar de Vicente Fox, la forma en que te convencía Vicente Fox para poder votar por él. Pero también es la primera vez una de las primeras veces que se contrata a un publicista como tal para poder llevar una campaña publicitaria. Se había hecho con anterioridad que el PRI contrataba a Carlos Alarraqui para poder llevar algunas campañas. Incluso hubo un actor de Televisa que llevó la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia. Pero es la primera vez que se contrata un publicista como tal y este publicista lo que hace es tratar al candidato como un producto publicitario, más allá de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en las campañas políticas. ¿Por qué? Número uno, lo que utiliza el recurso que utiliza es el miedo. ¿A qué me refiero con el miedo? No que miedo a votar, sino que te aprovechas del miedo de la gente para que la gente tenía miedo de que volviera a quedar el PRI, para decir otra vez con lo mismo. Entonces, ese miedo lo utiliza Vicente Fox para decir, no, ya no votes por el PRI, ya vamos a votar por la otra opción, ¿ok? Esa es una. La otra, empiezan a ver a Vicente Fox como el elegido, como alguien grande. Y eso tiene que ver con los arquetipos en la política. ¿A qué me refiero con arquetipos en la política? Los arquetipos son personajes que ya están establecidos y que tienen ciertas características y que la masa, el público, se va a identificar con esos personajes. Tú le preguntabas a las señoras, me tocó, yo estaba estudiando en aquel entonces, le preguntabas a la señora, señora, ¿por quién va a votar usted? Por Vicente Fox. ¿Por qué va a votar por Vicente Fox? Es que está bien guapo. ¿Sí me explico? Ese es uno de los arquetipos. El arquetipo es el guapo. Y bueno, volvimos a repetir exactamente lo mismo con Enrique Peña Nieto. Tú le preguntabas en campaña política, señora, ¿por qué va a votar usted por Enrique Peña Nieto? ¿Por qué? Porque está bien guapo. No había una, y no la sacabas de ahí. Tú le preguntabas a esos señores, ¿cuál es su lema de campaña? ¿Cuáles son sus propuestas? No sabían, simplemente se dejaban llevar por esa identificación, por esa aspiración de ver a alguien guapo que te represente, ¿ok? Entonces, esos son los arquetipos. Hay otro tipo de arquetipos que vamos a analizar más adelante, pero bueno, el de Vicente Fox sí es precisamente esta parte, ¿no? En el 2000 también tiene que ver cómo manejaron la campaña. Uno es el cambio, el principio de esta campaña lo manejaron como el cambio, ¿ok? Esa fue la primera etapa de esta campaña política.
La segunda etapa, que es precisamente la que les mencionaba, que es hoy. El cambio se tiene que hacer hoy y hoy y hoy, ¿ok? Y después la última etapa fueron días antes de la votación. Es decir, vamos a hacer campaña. Y una campaña política tiene que tener esto, ¿ok? Tiene que tener un inicio, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener un cierre. Es como una historia, como un storytelling, ¿ok? Que tenemos que contar. El cierre tiene que ver mucho con qué objetivos quieres lograr con tu campaña y si esos objetivos los lograste. El cierre de Vicente Fox fue ya ganamos. Y además lo hacía esto. Y a cada lugar que iba Vicente Fox hacía esta señal. Y con el ya ganamos ganó muchísima gente. Me gustaría que viéramos algunos de los videos de la campaña de Vicente Fox. Vamos a ver el primero, ¿no? Que es precisamente los spots que utilizó Vicente Fox en su campaña. Vamos a ver los dos seguidos, que el primero es precisamente en su campaña, ¿no? Haciendo referencia a algo histórico, y el otro que es precisamente de el ya ganamos. No conozco una sola historia de éxito que no empiece con una revolución educativa. Quien se beneficia por la falta de educación en este país es quien ha acaparado el poder, que recoge sus votos con el menos preparado, con el más pobre. Mientras no equipemos a cada chiquillo y a cada joven con un elevado nivel educativo, no habremos de alcanzar el país que queremos. Lo que queremos es verles crecer con dignidad, con orgullo, con oportunidades, libres. México, 3 de julio del 2000. México ya, 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 Vota Alianza por el Cambio. Presidente Fox. Bien, si analizamos bien estos spots, incluso tienen elementos cinematográficos. Tienen este amanecer, tienen este ondeo que hace Michael Bay en sus películas, ondeando la bandera de Estados Unidos. Bueno, aquí lo podemos ver con la bandera de México, ¿ok? Tiene estos elementos cinematográficos que, ¿sí? Hacen que te dé esperanza, hacen que te puedas identificar, hacen que tú puedas pensar si se puede, hacen que te puedas pensar sí, vamos a cambiar. Es este positivismo, este lenguaje cinematográfico que se utiliza sobre todo en el de ya ganamos, es precisamente lo que motivó a la gente a salir a votar por Vicente Fox. En el otro es Vicente Fox con su peculiar tono de voz, una voz fuerte, una voz robusta, que te hacía creer en él. Y eso es muy importante en una campaña política. Tú tienes que creer en el candidato. Difícilmente vas a poder una campaña ser exitosa. Que, aquí hago un pequeño paréntesis, cuando tú estás haciendo una campaña política, tienes que plasmarte desde un principio
cuáles van a ser tus objetivos, porque, ojo, no siempre se entra a una campaña política para ganarla, ¿ok? Hay partidos políticos que entran a campañas políticas a elecciones para poder seguir conservando su permiso, para poder seguir siendo un partido político como tal, ¿ok? Hay campañas que pueden ser nada más incluso para poder quitar votos al candidato que apuntala para ser el éxito. Es decir, tienes que ver cuál va a ser el objetivo de tu campaña política para partir de ahí y diseñar tu plan a seguir. Bien, la otra es, nos vamos a saltar hasta la campaña de Enrique Peña Nieto, que obviamente el PAN cava su tumba. Y la campaña de Peña Nieto Peña Nieto no tuvo contrincantes, ¿ok? Y esa también es parte de una campaña política. Cuando tú no tienes rivales tan fuertes que pudieran llegar a competirte, la campaña de Peña Nieto se venía haciendo desde hace mucho tiempo, desde que fue gobernador del Estado de México. Y eso también se puede ver que tú, para aspirar a un puesto político, puedes ir haciendo campaña desde antes que se haga la campaña, ¿ok? Es decir, tienes que ir trabajando tu manera en que te vaya viendo la gente. Y eso fue con Enrique Peña Nieto. Y el arquetipo de Enrique Peña Nieto fue precisamente el guapo. ¿Por qué vas a votar por Enrique Peña Nieto? Porque está muy guapo. Y así se llevó muchísimos votos de señoras jóvenes, incluso de señoras grandes, que fueron precisamente las que ellas quisieron estar en ¿cómo decirlo? Estar en donde no en el mitin de campaña, en donde vas a votar, en las casetas de votación, ahí estaban las señoras cuidando los votos de Enrique Peña Nieto. Eso fue realmente un fenómeno muy raro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no querían que le robaran los votos a Enrique Peña Nieto porque estaba guapo. Entonces, es esa parte. Otro de los arquetipos, ¿sí? Que podemos llegar a ver es el sabio. El sabio lo pudimos llegar a ver con Diego Fernández de Ceballos, cuando es esta parte de que tenemos que trabajar en una campaña política, ¿ok? Los arquetipos, ¿cómo quieres ver a tu candidato? ¿Cómo lo va a percibir la gente? ¿Cómo lo va a percibir la masa? Después de Enrique Peña Nieto vamos ahora sí a lo que son los arquetipos. Tiene que ver mucho, ¿sí? Con cómo nosotros cómo vamos a ver a los candidatos políticos. Y tiene que ver mucho con esto. Está esta tablita, ¿sí? De qué es lo que nosotros qué personalidad le vamos a dar a nuestro candidato. ¿Cómo queremos que nuestro candidato sea percibido por la masa, por el auditorio, por el pueblo? ¿Ok? Puede ser un visionario, ¿sí? Un visionario en la campaña fue John F. Kennedy. Puede ser un unificador, un pacificador. También tiene que ver mucho el país o el lugar en el que tú estés para poder hacer tu campaña política. Por ejemplo, aquí en el estado, en Quintana Roo, tú no vas a ir en campaña con corbata, no lo vas a hacer. Tal vez eso se dé en el centro del país y un poco en el norte. Aquí, para irte de gala, te vas con una guayabera, ¿ok? Entonces, tiene mucho que ver en dónde estés para poder hacer una campaña política, ¿ok? Entonces, no es lo mismo tampoco una campaña política aquí en México que hacer una campaña política en Chile, en Argentina. ¿Por qué? Porque la ideología es diferente, porque también la gente puede venir de algunos conflictos bélicos, sobre todo en Centro y Sudamérica, que la sensibilidad está a flor de piel, como lo fue en Chile en 1988, ¿ok? Aquí en México no hemos tenido ningún conflicto bélico, entonces no podríamos apelar a un arquetipo que es el rojo, que viene siendo el Che, que es el rebelde, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un gobierno dictador, no venimos de ningún conflicto bélico, ¿ok? Entonces ese no tendría tanto caso. Está el dominante también, que es lo que yo se diga y eso es lo que va a hacerse, ¿ok? Hay personalidades muy duras, hay personalidades muy fuertes,
a la hora de hablar, y esas son las más difíciles que se pueden llegar a trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces la masa se puede sentir intimidada y eso puede provocar que no vaya a votar, ¿ok? Entonces, sin embargo, hay gente que sí se llega a identificar, ¿no? Bien, el estratega, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Que es precisamente lo que hizo Vicente Fox, ¿ok? Fue el estratega, además de ser el guapo, ¿sí? El estratega, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque una de las frases que también dijo en su campaña fue, yo resuelvo el conflicto de Chiapas en 2 días, ¿no? Llegó a la presidencia y se tardó muchísimo y no hizo nada, o sea, una cosa también es diferente. Una cosa es la campaña que tú llegas para poder llegar a hacer o para poder obtener un puesto de elección popular y otra cosa es muy aparte, ya cuando estás en el puesto, ya son otro tipo de estrategias y otro tipo de campañas que tienes que realizar porque ya no estás en campaña, son estrategias de liderazgo que tienes tú que empezar a trabajar. Y el último es el pacificador, el que quiere hacer todo bien, por eso aquí está Nelson Mandela. Bien, una vez que ya identificas esto, el marketing, vamos a agarrar elementos de la propaganda, vamos a agarrar elementos de la publicidad y ahora sí lo vamos a llevar a las redes sociales, a los medios que hoy en día se están gestionando. Eh, las redes, el Internet, lo que hizo fue absorber a los medios convencionales. Ahí podemos ver prensa, ahí podemos ver radio, ahí podemos ver televisión e incluso podemos poder ver cine. Tú cuando estás haciendo una campaña política, para empezar tienes que ver qué medios convencionales son los que van a tener mayor penetración en las masas, ¿ok? Una vez que definas esto, tú vas a decir, bueno, este es mi medio masivo de comunicación, vamos a empezar a hacer la campaña por ahí. Regularmente es radio o es televisión. La prensa escrita, desgraciadamente, ha sido la más afectada. ¿Por qué? Porque si regularmente el periódico trae noticias de ayer, hoy en día es más cruel para el periodismo escrito, ¿sí? Ya que todo se dice un día anterior y muchas veces las noticias que trae la prensa escrita ya se dijeron en prensa, perdón, en televisión o en radio o incluso en redes sociales. Entonces, esto ha llevado a la prensa escrita a hacer un mayor esfuerzo a hacer periodismo de investigación, pero no siempre se puede hacer periodismo de investigación en algunos de los estados. Bien, entonces, una vez que tú decides cuáles son los medios convencionales que tú vas a utilizar para utilizar tu campaña, ya te vas a las redes sociales, que también tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque ahora ya hay una retroalimentación directa por parte de la gente, por parte de las masas, y además pueden utilizar los bots que te pueden atacar en cualquier momento y te pueden bajar la página de Facebook y te pueden hackear la página de Instagram y te pueden hackear la cuenta de Twitter, que ha pasado en elecciones locales, que han hackeado cuentas de Twitter, han intervenido teléfonos, han tumbado páginas de Facebook. Es oposición y el gobierno no va a querer soltar el poder. Entonces, es esta parte, ¿ok? Una vez que tú eliges, ya tienes a tu candidato, ya sabes qué personalidad va a adoptar, ahora tienes que elegir los medios masivos de comunicación convencionales y las redes sociales y sobre todo cómo te vas a dirigir hacia ellos. Una vez que ya empieces y tengas todo esto, ya puedes empezar a hacer tu campaña política que tiene que ir acompañada 100% de tu campaña en tierra, porque de salir, tocar puertas, de salir y convencer a la gente, difícilmente vas a llegar a obtener éxito en tu campaña política. Bueno, me dio un gusto estar aquí con ustedes. No sé si hay alguna Del movimiento
dance.